El estrés es un mecanismo neurobiológico necesario para la supervivencia. Cualquier ser humano sometido a niveles de estrés altos enferma. Es el que nos bloquea, nos enferma, nos limita o nos sabotea. Por eso, por estadísticas, los hombres tienden más a recurrir al suicidio y las mujeres a buscar ayuda. Un trauma sufrido en mi abuela puede marcar la respuesta al estrés mía. El exceso de comodidad y la hiperabundancia nos vuelven, digamos, menos resilientes a las dificultades. Nadie es víctima de su mente, nadie es víctima de sus emociones y hasta el último segundo de nuestra vida podemos aprender a manejarnos mejor. Las personas no entendemos cómo funciona nuestro cerebro, entonces terminamos saboteándonos sin darnos cuenta. Tenemos la sociedad con más displacer del mundo. Bienvenidos a nuestro podcast titulado Del estrés a la fe, cuando la biología aprende a confiar. Y tenemos una invitada muy especial, la doctora Juliana Mendoza. Ella es especialista en medicina del dolor y magíster en bioética. Bienvenida. Hola, me encanta estar aquí en este tema tan sexy, porque lo escuchamos todo el tiempo, estrés, pero realmente es la base de muchos de los problemas de salud que vemos a diario y del disconfort psicoemocional que tantas personas padecen. Muchas gracias, doctora. Así que empecemos. ¿Qué es el estrés? ¿Qué es el estrés? ¿Qué definición tenemos? Bueno, de entrada, dejar de satanizarlo, ¿sí? El estrés es un mecanismo neurobiológico necesario para la supervivencia. Básicamente, cuando las personas nos despertamos, prendemos las alertas biológicas que son las mismas que se activan cuando estamos en situaciones de peligro o agresión. Lo que pasa es que el volumen es lo que los diferencia. Pero para uno pararse de la cama, se los voy a decir sencillo, tiene que inflamar un poco. Para uno hacer una digestión, tiene que inflamar un poco. Entonces, todo el tiempo nuestros organismos están en circuitos, en ciclos, que creo que es una palabra más apropiada, de liberar la bioquímica del estrés y después contrabalancearla, liberarla y contrabalancearla, porque ese equilibrio es necesario para que hagamos todas nuestras funciones biológicas. Cuando tenemos que reparar una lesión, básicamente lo que hacemos es activar los mecanismos bioquímicos del estrés, el sistema inmunológico es protagonista acá, genera una reparación a través de esa inflamación y posteriormente unos mecanismos de reorganización para que la estructura siga funcionando y siga bien. Entonces, de entrada, el estrés es algo necesario para la supervivencia, son mecanismos neurobiológicos que incluyen redes neuronales en donde hay unos protagonistas, el sistema límbico, el sistema reptiliano, el neurovegetativo más básico. Todo esto es automático, no tenemos que pensar para que se encienda. Y adicionalmente hay unos mecanismos más celulares, más bioquímicos y está diseñado para que funcionemos, para que vivamos, ¿sí? La diferencia o lo que crea patología, lesión, daño, enfermedad es el distrés. Distrés significa cuando el estrés sale del área de ser protector y se prolonga en el tiempo, haciéndose ya inclusive innecesario. Cualquier ser humano sometido a niveles de estrés altos enferma. Y te lo voy a explicar para que salgamos del contexto netamente psicológico. Un ser humano que se acueste más de 24 horas en una hamaca se inflama. Se hiperestresa porque nuestro cuerpo, nuestra biología está diseñada para el movimiento, momentos de movimiento y momentos de descanso. Entonces, si nosotros pasamos la barrera a la quietud extrema, nos enfermamos. Y lo digo en una hamaca, no estoy hablando ni siquiera de una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Asimismo, cualquier ser humano que esté sometido a estrés psicológico importante por mucho tiempo se enferma. Si bien
cierto grado de estrés puede ser necesario para que tú aprendas más rápido, para que pongas más atención o para que dediques más tiempo y más foco a, por ejemplo, pasar la información que tienes que estudiar para un parcial. Si ese estrés supera un umbral, puede ya inclusive bloquear tu capacidad de aprendizaje, bloquea los centros neurológicos del aprendizaje. Entonces, la clave está en la dosis y el tiempo. Y cuando pasamos cierto umbral de tolerancia del cuerpo, digámoslo mejor, umbral de resiliencia, porque no es tanto que seamos más tolerantes, sino que podamos readaptarnos mejor, acomodarnos mejor a la situación y después repararnos. Si superamos ese umbral, podemos ya enfermar. Todo en el cuerpo tiene que ver con este balance, este equilibrio. Ok, doctora, así que hay un concepto que tiene la mayoría de las personas en general. Hay un estrés bueno y un estrés malo. Es decir, ¿cuál es esa gran diferencia de ese estrés bueno y malo? Entonces, el bueno es el que nos motiva, nos inspira, nos impulsa y nos lleva a que mejoremos algo, mejoremos una capacidad, mejoremos una habilidad o una adaptación. El malo es el que nos bloquea, nos enferma, nos limita o nos sabotea. Ok, doctora. La verdad que todo nos estresa hoy en día en este mundo que estamos tan competitivo, estamos estresados por todo, llegamos a un aeropuerto, tomamos el avión tarde, entonces nos estresamos, alguien se mete en una fila por nosotros y nos estresamos, nos enojamos. Esos pequeños estrés, por decirlo así, desde ahí se podría empezar a enfermarse, a tener cambios en el cuerpo. ¿Cómo se manifiesta el estrés? Perfecto, ahí me estás haciendo dos preguntas, entonces vamos a separarlas. Okay. ¿Esas pequeñas exposiciones al estrés son importantes o no? Y la segunda pregunta es cómo se manifiesta el estrés, ¿verdad? Estas son dos cosas. Entonces, ¿qué tal si comenzamos por cómo se manifiesta el estrés? ¿Cierto? Siendo el estrés un fenómeno fisiológico, neurobiológico, sus manifestaciones son a sí mismas fisiológicas y neurobiológicas. El estrés se manifiesta en el cuerpo. Son sus primeras manifestaciones. Y además, hay personas que ni siquiera detectan el segundo componente, el psicoemocional, porque su manifestación básica es del cuerpo. Entonces, tenemos diferentes formas como debemos sensar si nuestro cuerpo está bien o está estresado. Se expresa en nuestro nivel de energía o fatiga, ¿sí? Se expresa en síntomas de somatización, dolores, contracturas musculares, dificultades para digerir. El sistema digestivo supremamente sensible a este equilibrio de estrés y relajación. Porque el protagonista de este sistema es el sistema parasimpático, que si quieres ahorita hablamos un poquito más de él, el nervio vago, el sistema parasimpático. Entonces, si este gerente, este protagonista no está bien, obviamente el sistema digestivo literalmente no digiere. Se manifiesta en dificultades del sueño, muy común, se trastorna el sueño, en dificultades metabólicas. ¿Por qué? Porque uno de los protagonistas moleculares del sistema del estrés es toda la red de adrenalina, cortisol, glucagón. Todas estas hormonas están diseñadas para que tu cuerpo tenga suficiente energía para salir corriendo de una agresión o de un peligro. Y el motivo de esto es porque a nivel biológico el sistema de estrés está diseñado a nivel micro, lo que te expliqué, muchas cosas en el cuerpo, reparación, despertar, etcétera. Pero la masificación de la respuesta se ve en momentos de peligro, lucha, huida, cuando tu vida está en peligro, ¿sí? Entonces, todas estas hormonas lo que hacen es hacer que tu cuerpo tenga suficiente azúcar y energía para que la pueda llevar a los músculos para que puedas salir corriendo. ¿Sí? Y por tanto te quitan las reservas y la energía para órganos y sistemas que no son importantes para la supervivencia. Dígase sistema digestivo, dígase sistema reproductivo y dígase memoria. Es decir, en momentos de agresión, en momentos donde la supervivencia es la protagonista, nosotros no necesitamos memorizar, necesitamos tomar respuestas rápidas y automáticas para salir del problema. ¿Sí? Entonces nuestra creatividad y nuestra memoria se bloquean.
Se manifiesta con 1001 síntomas. Diríamos que este es el máximo camuflador. ¿Por qué? Porque toda tu biología se puede descompensar. Entonces las personas cambian el apetito, algunas pueden subir de peso, otras pueden bajar de peso, ¿sí? Y cuando vamos a mirar desde los síntomas como tal que llegan a aparecer como somatizaciones, todas las especialidades médicas tienen ejemplo de somatizaciones, desde parálisis. Es más, imagínate que la neurología y la psiquiatría antes eran la misma rama, sí, después se separaron, pero muchos síntomas de somatización se expresan en la esfera neurológica. Entonces, dolores, parálisis, bloqueos, gastrointestinal, ya te dije por qué, musculoesquelética, ya entiendes también por qué, también es muy frecuente, pero todos los especialistas tenemos casos de síntomas somatizados, o sea, en donde no hay una causa de daño orgánico, sino una creación derivada de una alta situación de estrés. Y digamos que el síndrome clínico más llamativo y mortal, por decirlo así, más peligroso, es un síndrome que se llama el síndrome de Takotsubo. Y esto es cuando las personas, en algunos casos de una percepción de estrés intenso, desencadenan una cascada hormonal tan tóxica que alcanzan a hacer una falla cardíaca y se comportan como si se hubieran infartado, sin haberse infartado. Eso se llama el síndrome de Takotsubo y generan un daño inclusive del corazón agudo. Entonces, el estrés puede ser tan simple como pequeños síntomas que fastidian tu día a día, como el insomnio, o tan grave como llevarte a infartarte o a hacer un síndrome de Takotsubo. Esto para responder esa primera pregunta, cómo se manifiesta. Y para responder lo otro que me preguntaste, ¿pequeñas dosis de estrés son igual de significativas? Sí, eso depende del organismo que las recibe, porque no todos tenemos la misma resiliencia al estrés. Y depende del tiempo al que estamos sometidos a esas pequeñas dosis. Ok, doctora. Hay algo que a mí personalmente o a los oyentes les puede causar curiosidad, que es en el diario vivir. O sea, ¿por qué se dice que hay personas que se estresan más y otras no? Por ejemplo, en mi trabajo, Samir es tranquilo. O sea, ¿a qué se debe eso? O sea, ¿por qué unas más y otras menos? Sí, ahí estás tocando algo que la neurociencia ha comenzado a descifrar y también ha tumbado muchos mitos alrededor de lo que entendemos como qué es la personalidad, si algunas personas realmente son más histriónicas solamente por una estructura de personalidad o si hay algunos otros factores neurobiológicos. Entonces aquí te tendría que decir, la expresión conductual al estrés psicoemocional tiene varios matices. Uno, que jamás se debe desconocer y por eso tenemos que ser muy prudentes y jamás juzgar a otro ser humano, son las raíces neurobiológicas. Sabemos que, por ejemplo, los niños que fueron expuestos a trauma psicoemocional temprano, in útero o en los primeros años de vida, en esos niños se dan cambios en las redes neurológicas del estrés y los centros del miedo del cerebro, que básicamente aquí la protagonista es una estructura que se llama la amígdala, ojo, pero no es la amígdala, no es la angina, casi no es la amígdala cerebral, se hipertrofian, ¿sí? Estos niños van a tender a tener en su vida más dificultad para manejar situaciones de estrés. Se van a enfermar más biológicamente, pero también van a tener menos herramientas que no solamente son psicológicas, sino neuronales para afrontarlo, manejarlo y pasar la página, por decirlo de alguna manera. Entonces, podemos tener cerebros distintos y, por ejemplo, hombres y mujeres también tenemos cerebros distintos para afrontar el estrés. Las mujeres, y quiero que aquí no se haga una mala percepción del concepto, solamente voy a hablar de las diferencias neurobiológicas, porque somos diferentes y esas diferencias precisamente es lo que nos da como la diversidad humana es lo que genera lo que somos, la humanidad, y que podamos convivir, ayudarnos y complementarnos. Entonces, lo que puede ser negativo para un aspecto es positivo para otro, ¿sí? Como estamos hablando solo de estrés, podría sonar que somos más vulnerables, y en parte es cierto, pero eso también nos da ciertas ventajas en otras esferas, como que somos más empáticas, más resilientes, ¿sí? Se los voy a explicar entonces.
Las mujeres tenemos cerebros distintos que incluso cambian después de una maternidad. Por ejemplo, después de que somos mamás, nos crece la amígdala. Imagine las mamás de hace tiempos que tenían 8 o 5 hijos. Imagínate. Muy duro. Y mira que esto tiene un sentido biológico. La amígdala, que es el centro del miedo, de la emoción y la memoria, que es un órgano fundamental para la supervivencia. ¿Y por qué? Porque si tú, sabiendo que te quemaste, te puedes morir, ¿sí? Le tienes que coger miedo al fuego para que lo aprendas a manejar y no te incendies o no incendies a otro. Entonces tiene que haber una memoria. Entonces, esa amígdala crece cuando somos madres, porque ya tenemos que protegernos a nosotras y a nuestros hijos. Ok, doctora. Pero adicionalmente, las redes neuronales de los hombres y las mujeres son distintas. Y por ejemplo, los hombres conectan más, y estoy hablando de hombres en general. Sí. Hay mujeres que tienen cerebros, que no cumplen esto, que se parecen más a cerebros masculinos y viceversa, ¿vale? Sí. Pero en general, los hombres conectan más con corteza prefrontal. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen más capacidad de controlar estímulos, ¿sí? Y de generar interpretaciones adaptativas a estímulos emocionales. También tienen más capacidad de inhibir estímulos emocionales y ese es el talón de Aquiles de los hombres. Ok, doctora. Por eso, a nivel general, se dice que para el hombre es más fácil luchar y huir y para la mujer es más fácil convocar, buscar círculo social y apoyo. Esto puede ser inclusive un factor protector para las mujeres. Por eso, por estadísticas, los hombres tienden más a recurrir al suicidio, ¿sí? Y las mujeres a buscar ayuda, en general, por estadística. Por eso hablábamos de que no es tanto de tolerar, sino de resiliencia, de qué hago yo con esto, cómo lo transformo, qué aprendo, cómo lo soluciono y cómo salgo inclusive fortalecido después del fenómeno, ¿sí? Entonces, cerebros distintos, mujeres un poquito más conexión en ese sistema límbico emocional, hombres un poquito más fácil el paso hacia corteza prefrontal, pero también a nivel hormonal somos distintos. Sí, por supuesto. La testosterona es protectora no solo para el dolor, sino para la tolerancia al estrés hasta cierto grado. Exceso de testosterona, más agresividad, ¿cierto? Hasta cierto punto, hasta cierto nivel, protección. Y en parte se cree que no solamente por la testosterona, sino por la masa muscular. También tal vez la raíz esté ahí. Más masa muscular, sí, más factor neurotrófico cerebral, más neuroplasticidad. Okay. ¿Sí? Entonces hay muchas conexiones desde la anatomía que están ahí. Hay otra que nos diferencia a hombres y a mujeres, y es que las mujeres nos inflamamos más. Sí. Este fenómeno que es de otro sistema, que no es del sistema específicamente de la red de neuronas, sino del sistema inmunitario, está diseñado para que las mujeres podamos transmitir más anticuerpos a nuestra progenie. Okay. Eso tiene toda la lógica. Así, dentro de nuestro proyecto vital moderno, hoy muchas mujeres no desean, y eso es completamente válido, tener hijos. La biología femenina se diseñó para ser madres y procrear. Entonces, las ventajas que da que tú inflames más es que tú tienes más capacidad de pasar esa información protectora a tus hijos. Desventaja, más riesgo de autoinmunidad. Otra desventaja, te inflamas más en fenómenos de estrés. Llámese estrés psicoemocional, llámese estrés biológico. Porque, insisto, no todo es psicoemocional. También hay fenómenos biológicos que estresan tu cuerpo y todo se comunica. O sea, tanto hay que comenzar a separar esa idea de que cuerpo y mente están separados. Cuerpo afecta mente, mente afecta cuerpo. Son cosas bidireccionales y podemos hablar de muchos ejemplos de esas relaciones. Entonces, cerrando esto, tenemos marcas en nuestro neurodesarrollo temprano. Tenemos ya diferencias por género y hay otras diferencias que inclusive podemos heredar de nuestros familiares, y esas son las marcas epigenéticas. ¿Y esto por qué se da? Nuestro cuerpo guarda memorias, ¿sí? Las células tienen una memoria y esa memoria está contenida en el ADN. El ADN, que es la información genética que heredamos de nuestros padres, la mitad la da tu papá, la mitad la da tu mamá, es solamente, digamos, el teclado con el que vamos a funcionar en nuestra vida, o mejor, la biblioteca
con las recetas con las que vamos a funcionar. ¿Por qué recetas? Porque el ADN contiene la información para que tú produzcas proteínas. Recuerden, y aquí voy a devolverme un poco para explicar este concepto. Sí. Nosotros estamos diseñados por estructuras microscópicas llamadas células. Cada célula humana es un ser inteligente en sí mismo. Come, trabaja, el trabajo es producir proteínas, procesa información, se autorrepara hasta cierto grado y se comunica. Un ser vivo. Sí. ¿Qué haces tú todos los días? Comes, trabajas, te autorreparas así no te des cuenta, te comunicas. Entonces, cada celulita que te conforma tiene la capacidad de hacer todo eso en sí misma. ¿Sí? Ahora, estas celulitas tienen un material genético heredado, pero hoy sabemos que ese material genético la mayoría del tiempo pasará dormido. Ese material genético son los códigos de recetas para que hagan las proteínas, pero solo van a abrirse, o sea, a expresarse con los estímulos que recibe la célula. Okay. Esos estímulos pueden venir de tus emociones, ojo, de tus emociones, de tus pensamientos. Los pensamientos son información molecular, ¿sí? Molecular. Y bueno, podríamos hablar de otras cosas más adelante, pero son información, dejémoslo ahí, ¿sí? Okay. Vienen de tu exposición tóxica. Vienen de tu medio. Los puntos de vista que tenemos también. Sí, entonces, cómo te nutras, si duermes o no duermes, con quiénes te relacionas, lo que piensas, lo que sientes, genera información a la célula responde, entonces abre sus recetarios, ¿sí? Y esta apertura de recetarios en algunos casos puede estar bloqueada o facilitada, y eso es la epigenética. Epigenética es lo que está por encima de la genética. A nivel molecular son como si tú pusieras candados en espacios del ADN, sí, o pusieras carreteras para que usted transcriba más fácil esa información. ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros podemos marcar la tendencia a enfermar transgeneracionalmente y marcar una mala respuesta al estrés. Un trauma sufrido en mi abuela puede marcar la respuesta al estrés mía. Ahora, me dirán, ¿por qué la abuela? No lo entiendo, o sea, lo entiendo en mi cuerpo, pero ¿por qué la abuela? Pues resulta que las mujeres producimos todos los óvulos, o sea, todo el material genético que vamos a transmitir a nuestra progenie, lo producimos cuando estamos en el útero de la mamá, ¿sí? Entonces, el óvulo que produjo mi niña estaba ya formadito en el útero de mi mamá, ¿sí? Entonces, imagínate, la abuela, la mamá y los óvulos de la mamá, que serán sus hijos y que serán los nietos de la abuela. ¿Qué significa? ¿Quién está marcando esos óvulos realmente en ese momento? La abuela. Entonces, lo que vivió esa abuela, cómo se alimentó, inclusive el nivel de estrés al que fue sometida, va a marcar no solo a su hija, sino también a su nieta. Y por eso hablamos de una responsabilidad incluso transgeneracional sobre lo que hacemos en nuestras decisiones, pero también sobre cómo manejamos nuestra vida. Entonces, terminando esto, dimos algunos ejemplos, hay muchos más, pero lo que quiero aquí dejar claro es que la susceptibilidad al estrés es más compleja que solamente mi personalidad, aunque ahorita hablaremos de cosas que tienen que ver con la personalidad. Pensar que todo es nuestras decisiones, hombre, no, es que hay susceptibilidades, hay fragilidades que pudimos haber inclusive heredados. Ahora, estamos condenados, si justo tuve una mamá muy estresada y si justo viví situaciones de estrés en la infancia, no, esa es la maravilla de la neuroplasticidad, no estamos condenados, podemos siempre moldearnos. ¿Qué es la resiliencia, doctora? Guiada pues al tema que estamos tocando. El mejor ejemplo de resiliencia lo podemos ver en la naturaleza. Wow. Cuando tú tienes una planta como el bambú, que es flexible, ¿sí? Y hay un vendaval grande. Muchas de esas plantas, después de que pasa la tormenta, siguen ahí. No quiere decir que no fueron movidas por la tormenta, pero la flexibilidad les permitió
navegar esa tormenta, esperar a que pasara, se doblegaron ante la tormenta, pero cuando pasó, pudieron mantenerse. Ok. Resiliencia es entonces la cualidad humana de poderse resignificar e inclusive reinventar y sostenerse ante situaciones difíciles. Ok. Uno de los autores que más ha hablado de resiliencia y que tiene un libro hermoso llamado La vida en busca de sentido, que es Viktor Frankl, que fue un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, explicaba cómo las personas muchas veces no podemos cambiar nuestro contexto, no podemos cambiar nuestro escenario, no podemos cambiar nuestros problemas. Lo único que podemos hacer es cambiar nuestra interpretación de esto y lo que hacemos con esto. E incluso construir algo maravilloso después de eso. Él analizaba qué pasaba con los prisioneros de los campos de concentración y él notó que solo aquellos que tenían un propósito por vivir continuaban vivos. Voy a salir de aquí y voy a componer la sinfonía que no terminé. Voy a salir de aquí porque tengo que encontrar a esta persona. Voy a salir de aquí, como en el caso de él, porque tengo que escribir esto, tengo que enseñarle esto al mundo, cómo es nuestra mente, cómo es nuestra psicología, cómo pensamos y quiénes somos los seres humanos después de esta experiencia, una de las más devastadoras. ¿Sí? Entonces, el arte de la resiliencia es poder, a pesar de las dificultades, desde un propósito o una fe, poder surfearla y desde ahí generalmente termina siendo otro, terminas fortalecido. No es el arte de tolerar, ni de aguantar, ni de resistir, porque la resistencia es cuestión de fuerzas. Si la avalancha es más fuerte que tú, pues te tumba, sino de surfear la dificultad y reponerte a ello. Perfecto, doctora, nos ha quedado muy claro qué es el estrés bueno, el estrés malo, los factores que lo conllevan. Así que es muy importante identificar las causas del estrés. Ahora, ¿cómo podemos combatir el estrés desde el punto de vista de la medicina del dolor, de la bioética, de su especialidad? Hablemos un poquito de su especialidad. Bueno, vamos a separar entonces las estrategias para combatir el estrés desde las diferentes áreas del estrés. Sí. Porque tenemos acciones desde el cuerpo y para eso tenemos que entender nuestra neurobiología, ¿sí? El problema ahí es que como no nos conocemos, a veces somos ingenuos y no nos damos cuenta de los errores que cometemos día a día. Entonces queremos que las personas hoy lo entiendan muy bien para que puedan decir, ya, tal vez esto me está haciendo daño y esto es lo que tengo que ir cambiando poco a poco, porque es más fácil de lo que creemos, ¿sí? Pero también tendríamos que tocar otras áreas que pueden ser más sutiles, como la fe, la espiritualidad, y otras áreas que, bueno, no son tan sutiles, pero que implican más el terreno psicológico y mental. Entonces, dime por dónde quieres que comencemos. Bueno, hay una frase, doctora, que se me viene a la mente, que el estrés es el asesino silencioso, imagínese. Una frase muy, muy dura. Desde el punto de vista de la fe, la espiritualidad, ¿cómo podemos que esa frase no llegue a nuestra vida? Que estemos muy pendientes de que el estrés no nos afecte y nos lleve a consecuencias de salud desastrosas. Sí, entonces comencemos por espiritualidad. ¿Por qué esa frase? Porque es cierto que el estrés es uno de los gatilladores más importantes de enfermedad humana. Y eso lo sabemos hace muchos años. Hay un estudio famoso en Harvard que demostró que el 85% de las situaciones de salud tienen un componente psicoemocional y la base de ese componente es el estrés. Pero entonces, ¿cómo quieres comenzar por esta área, por espiritualidad? Sí. La raíz del estrés es biológica, ¿sí? Sí. Pero nosotros, como seres humanos, no somos un cuerpo netamente biológico. Y cada vez la ciencia demuestra más esto. Lo ha demostrado en estudios propios de espiritualidad, y ya hay muchos, si quieres los dejamos
referenciados en la descripción del artículo, en donde, por ejemplo, en grupos poblacionales se ve que las personas que tienen, y ojo, espiritualidad no necesariamente es religiosidad, espiritualidad entendida, digamos, a nivel científico, que puede ser una forma muy básica de definirla y de pronto probablemente me va a quedar muy corta en definirla, pero es básicamente sentir que tú estás aquí por algo y que tiene un sentido tu vida, un propósito. Eso es espiritualidad. Y que además tu sentido no es solo para ti, que tú no vienes acá solo para complacer necesidades de tu ego, que tú estás acá por algo más grande, ¿sí? Por algo que conecta con los otros y con un ser superior o con un todo o con un universo, algo más grande que tu proyecto individual. Entonces, entender esto, cuando lo evalúan en grupos poblacionales, se dan cuenta que las personas que tienen un propósito, una conexión espiritual, como la quieran nombrar, así sea religiosa o no, viven más, envejecen mejor y no solamente eso, tienen menos condiciones de salud, tienen más capacidad de seguir instrucciones de autocuidado, etcétera. Estudios poblacionales en todas las poblaciones, jóvenes o estudiantes universitarios, que es uno muy frecuente, pero en todas las poblaciones. Asimismo, cuando hemos analizado, por ejemplo, las zonas azules, esas zonas donde hay más longevos, que hay que aclarar que los longevos tienen, o sea, los grandes longevos, los centenarios, tienen un factor genético muy potente, pero lo interesante de estas zonas azules no son los grandes longevos, sino que las personas en general viven más años, más vitales. Sí. O sea, llegan a los 80 y 90 vitales. Una de las características que tienen estas zonas azules es la fe y el sentido de propósito, y que los habitantes de estas zonas describen que están en una comunidad donde se sienten integrados, donde se sienten útiles y sienten que hay una red de apoyo. Entonces, tan importante es el alimento del cuerpo como ese alimento de nuestra conexión y como ese alimento psicoemocional, ¿sí? Okay. Entonces, desde investigación ya tenemos muchos datos que nos demuestran que este sentido de propósito como que amortigua la vida, como que aliviana la vida. Y al estar en esa sensación de confort y de protección, pues lo que termina sucediendo es que tus niveles de estrés bajan, ¿sí? Adicionalmente, hay otras variaciones o otros matices de esto, y son los rituales a los que pueden acceder las personas, que también pueden liberar endorfinas, pueden elevar oxitocina, pueden elevar serotonina, y esos rituales pueden ser tan sencillos como conectarme con mi red, amigos verdaderos, familia que soporta, ¿sí? Como rituales llamadas de las medicinas ancestrales, que tenían un poder curativo, pero es que no solamente las medicinas ancestrales. Sí. Cuando entendemos que es el fenómeno placebo y el fenómeno nocebo, podemos entender como el ritual alrededor de una curación, que eso es básicamente un acto de fe, lo que mueve es la fe y la creencia en que me voy a aliviar, genera ese efecto poderoso. Sabemos que todos los actos en salud mínimo están movidos en un 30% por efecto placebo. O sea, el nivel de alivio de una persona ante una cirugía, ante un medicamento, siempre conlleva un porcentaje de efecto placebo. Y por eso es que no es lo mismo ir a la EPS que ir al médico particular. Sí. No es lo mismo un acto médico muy sofisticado como una cirugía que un acto médico más sencillo, como, no sé, un hablar o algo más sencillo. Ser escuchado. Sí, no son lo mismo en poder de efecto placebo, a eso me refiero. Entonces, podríamos decir que gran parte de lo que conseguimos los médicos dependerá de la fe que tiene el paciente en aliviarse o en el médico. Okay. ¿Cierto? Entonces, me estoy quedando obviamente muy superficial porque hablar de fe es algo muy, muy profundo, pero me encanta que lo toquemos porque la base de la patología derivada del estrés a nivel psicoemocional, que se llama la ansiedad, es una emoción llamada miedo. Y el antídoto al miedo
El miedo tiene varios antídotos, pero el antídoto al miedo agudo es ponerle luz. Sí. O sea, enfrente su miedo, conózcalo, ¿sí? Es lo típico, el niño que se asusta en la oscuridad por las sombras, préndale la luz y se da cuenta que no hay nada. Eso baja el miedo. El miedo a un diagnóstico solo se elimina cuando termina el examen y me dan el resultado, ¿sí? Pero el antídoto de la ansiedad va más allá de solo ponerle luz a ese miedo. El antídoto de la ansiedad es la fe. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado mental en donde a la persona le cuesta conectarse con el presente porque está en el futuro. Sí. Nuestro cerebro es un órgano predictivo y esa es la magia del cerebro. Lo maravilloso del cerebro es esa capacidad que tiene en milisegundos de predecir. ¿Pero qué predice el cerebro? Si estamos hablando de que prima la supervivencia, lo que predice el cerebro son todos los posibles peligros. ¿Sí? Entonces, los cerebros más entrenados en predecir peligros son los más ansiosos. Y esos cerebros están viviendo un irreal, están viviendo un estado futuro que no está sucediendo. Pero lo que pasa es que a futuro todo puede suceder. Si yo te digo hoy que a futuro puede haber una guerra mundial, lo más probable es que acierte en algún momento. Que va a haber un terremoto, lo más probable es que acierte. Que nos vamos a morir, eso es un hecho, voy a acertar. Hay un término allí que es muy conocido ahora, la ecofobia, el miedo a los desastres, algo que antes la gente no tenía. Exacto, y además porque ahorita estamos más inundados por información, ¿cierto? Entonces nuestro cerebro tiene mucho más datos para captar peligros. Entonces, si el cerebro se proyecta a futuro y eso está siempre generando ideas catastróficas, porque para eso se diseñó el cerebro, no es porque el cerebro sea malo, sino que ese es su diseño. Entonces, el único antídoto posible para eso es tener confianza en la vida. Eso se llama fe. Doctora, nos has aclarado esos puntos muy importantes para el manejo del estrés. Eso quiere decir que nosotros como seres humanos no solamente nos alimentamos, queremos tener un techo, un trabajo, sino que necesitamos o reconocemos nuestras necesidades espirituales. Eso nos lo aclaraste muy bien acerca de la fe, y que aún tiene cambios biológicos en nuestras vidas para beneficio y combatir el estrés. Así que mi pregunta es, respecto a ese tema de la espiritualidad, ¿usted cree que el perdón y hacer actos bondadosos nos puede ayudar a manejar el estrés? ¿Qué opina usted, doctora? No solo lo creo, sino que es un hecho. Mira, hay un psiquiatra que los invito a todos a leerlo, los trabajos de Jung. Él decía, después de muchos años de práctica, me di cuenta, soy malísima parafraseando, insisto, pero algo así. Me di cuenta de que no había trastorno en mis pacientes, sobre todo los pacientes adultos de 35 en adelante, que no tuviera de base un componente espiritual. En todos, la raíz era un conflicto espiritual. ¿Y por qué me encanta que menciones eso? Que menciones perdón, me dijiste otro, que también es importantísimo. Actos bondadosos. Actos bondadosos. Mira, yo trato dolor físico, pero obviamente tengo muchos casos de dolor espiritual. Tengo otros casos de dolor psicológico y emocional. Sí. Que también pueden tener algunas raíces espirituales, no siempre. Cuando yo analizo esos casos y analizo las historias de mis docentes que me han formado en las técnicas que uso para manejar estos casos, en mi caso la hipnosis clínica, el 90% de los procesos incluyen procesos de perdón. Sí. Algunos son muy claros en necesidad de hacer procesos de duelo y ahí sí hay que hacer una reconexión, ¿sí? Pero el 90% de los procesos cuando son de el origen del problema, incluyen procesos de perdón. Y es que es bien difícil perdonar para el ser humano. Sí. ¿Sí?
Además, porque el concepto de perdón se ha malentendido, como si perdón fuera necesariamente olvidar o justificar al ser que hizo daño. Y realmente el concepto de perdón es más simple. Es simplemente aceptar que la situación ha pasado y que estar encadenado a esa situación no te deja avanzar. O sea que el acto de perdón es realmente un bien para ti mismo. Ok. ¿Sí? Algunas veces implica resignificar, algunas veces sí puede llevar a un nuevo planteamiento de lo que fue ese momento, pero no tiene que hacerse. No tiene que hacerse. La víctima no tiene necesariamente que justificar al verdugo. Es más, eso puede ser contraproducente. Pero lo que sí tiene que hacer es soltar el momento. Y sí, hay otra cosa que es fundamental acá. Cuando yo me pongo en el plano de la víctima, ¿sí? Tengo poca oportunidad de construir algo nuevo. Eso es lo mismo que pasa con la queja. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque desde ese discurso no aparecen otros lenguajes, otros discursos de, bueno, ¿y yo qué hago con esto? ¿Sí? ¿Cómo me puedo reinventar? Es muy difícil salir a crear esas otras informaciones si estás muy identificado con esa situación, muy pegado a ese momento. Y ese es el otro problema de la mente. A la mente, te dije, le cuesta mucho estar en el presente porque sí, en algunos cerebros se proyecta mucho al futuro y en otros se proyecta mucho al pasado y literalmente se encadena a él. Si nos encadenamos al pasado, no fluimos, no circulamos. Por supuesto. Así como lo describe uno de las metáforas de la Biblia, nos petrificamos. ¿Sí? Y no es que te petrifiques, no, tu vida sigue, pero tú no, porque te quedaste anclado a ese momento. ¿Sí? Entonces, el perdón es un proceso necesario para muchas personas. Y el otro proceso es el antídoto para muchos otros, hacer actos bondadosos. ¿Y por qué este es un antídoto? Uno de los antídotos que funciona bastante y sobre todo cuando estamos en momentos de ansiedad puede funcionar bastante, sí, porque nos recuerda que nosotros somos parte de un sistema, nos saca del discurso monotemático alrededor de ti mismo, tú y tú y tú y tus problemas, y te permite desde otra mirada, desde otro ángulo, inclusive comparar tu vida. Por eso, los actos de caridad, cuando están hechos desde la participación activa y desde el deseo franco de ayudar, desde la empatía, suelen ser transformadores y suelen ayudar a personas que tienen inclusive psicopatología franca. Entonces sí, es muy poderoso. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que se me eriza la piel de hablar de ese tema, de la fe, cómo tiene que ver la espiritualidad con el manejo del estrés. Y ya pasando a otro plano, sí, un poco más hormonal, que la gente está muy familiarizado con el término las hormonas del estrés. ¿Qué nos puede contar allí, doctora? Nos vamos a salir del escenario más sutil y vamos a hablar de cosas más concretas. Las personas no entendemos cómo funciona nuestro cerebro. Entonces terminamos saboteándonoslo sin darnos cuenta. Hay un trabajo que me encanta, que es el trabajo de Anna Lemke. Ella escribió un libro que, si no estoy mal, se llama Nación Dopamina en español. Sí, creo que es así, pueden buscarlo y si no buscan al autor, en donde explica cómo funcionan nuestro sistema o nuestro circuito dolor, placer. ¿Sí? Básicamente nuestro cerebro tiene este diseño para poder sobrevivir. Es decir, el circuito de un neurotransmisor muy importante que se llama dopamina, que es el neurotransmisor que hace que nosotros sintamos placer inmediato, está diseñado para que esa información nos motive a seguir buscando lo que debería generar placer. Pero este circuito está como en una balanza con el circuito del dolor. De manera que cuando tú activas el placer, necesariamente el cuerpo va a tratar de volver al equilibrio y va a crear una resaca del placer que te va a hacer sentir disconfort
malestar y deseo, asimismo, de seguir buscando más placer. ¿Cuál es el truco de esto y el problema? Ustedes dirán, oye, ¿y por qué nos diseñaron algo tan triste? Porque yo no puedo vivir un placer eterno, ¿vale? Recuerden que nuestro diseño biológico está diseñado desde el Paleolítico. Recuerden la vida de un ser humano en el Paleolítico. Frío, caminar 5 días por un alimento. Literalmente aguantábamos hambre por meses, ¿sí? Llegábamos a un sitio, encontrábamos fruta y ¿qué teníamos que hacer? Comernos esa fruta y recordar que esa fruta ofrecía muchas calorías para que después tuviéramos la voluntad de montarnos al árbol y comérnosla. ¿Eso para qué? Para sobrevivir, para guardar reserva, ¿sí? Entonces la fruta me libera placer, me gusta, sabe dulce, por eso nuestro amor por el dulce, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque me da muchas calorías y eso me va a garantizar la supervivencia. Pero era más el tiempo que pasábamos en dolor, en frío, en hambre, en la necesidad de caminar largos periodos, Sí. ¿sí? Entonces realmente el circuito del placer se activaba muy poco. Ahora, el hombre moderno abre la nevera, chocolatina, hamburguesas, gaseosas, dulce y por productos súper palatosos que tú te los quieres comer, todos, el paquete de Doritos, ¿sí? Todo está activando dopamina. Pornografía, likes en Instagram, ¿sí? Todo este mundo digital que activa dopamina, ¿sí? Se me apagó el celular. Entonces, Estamos hiperexcitando la vía de la dopamina. ¿Y qué te dije que hay después de que tú la activas? La resaca. Malestar. Y lo peor, cuando tú activas mucho la vía de la dopamina, después necesitas más estímulo para estimularla. Este es uno de los mecanismos por los cuales estamos en la época que si bien tenemos más confort y todo lo tenemos a una mano, a la vuelta de un clic, tenemos todo hoy en día. Tenemos la sociedad con más displacer del mundo. La sociedad con más malestar emocional. Mira, una de las epidemias que se han descrito, todo después del COVID es una epidemia, pero es que la verdad es que sí, las cifras están aumentando. Una de las epidemias que sabemos que tenemos en esta sociedad moderna es la epidemia del malestar emocional. Y no estoy hablando solamente de las incidencias de depresión y ansiedad o inclusive de autolesión, que se ha disparado inclusive en los jóvenes, que antes no era así. La estadística de suicidio antes siempre se proyectaba más a medida que ganábamos edad. ¿Por qué? Porque la persona perdía la esperanza de poderlo solucionar, lo que sea que fuera en su vida. Hoy sabemos que cada vez más jóvenes a muy temprana edad, incluso adolescentes, se están autolesionando. Pero más allá de esto, que es la punta del iceberg, lo que detectan las estadísticas, está lo que hay debajo, el malestar psicoemocional. Y gran parte del malestar psicoemocional está en este pequeño detalle que no entendemos de nuestra biología. El exceso de comodidad y la hiperabundancia sí. nos vuelven, digamos, menos resilientes a las dificultades. Y esto es solamente a nivel biológico, ni siquiera te estoy hablando de capacidad mental ni psicológica, no, biológico. Entonces, eso es lo que pasa cuando estamos encerrados todo un fin de semana viendo Netflix en la casa. ¿Cómo te levantas el lunes? Distinto, Sí. como que no eres tú. Sí, Pero es nada verdad. más es que retomes la dinámica y te reconectes con tu propósito y ya está. Pero entonces imagínate una persona que no sea consciente de esto y que entre en este círculo adictivo fácilmente. Y podemos ser adictos muy fácil. Como te dije, al alcance de un clic nos podemos volver adictos. Sí. Y cada vez esto tome más participación en su vida, ¿Qué es lo que comienza a pasar con estas personas? Se comienzan a alejar de su círculo social, comienzan a cambiar comportamientos, comienzan a tener una conducta más compulsiva a esa sustancia que les da placer o a esa acción, ¿sí? Porque no todos son sustancias. Y fácilmente entramos en rituales inclusive de adicción, que es ya el estado más patológico de la moneda. Pero de entrada te diría, somos más proclives al disconfort psicoemocional solo porque vivimos estimulando la dopamina. Por eso es que tú estás escuchando cada vez más en redes, neurocientíficos, médicos, mencionando estrategias que hacen todo lo contrario de estimular la dopamina, es decir, ayuno,
exposición al frío, ejercicio físico, ¿sí? Estimular esas otras redes que van a ayudarte a equilibrar biológicamente el sistema. Entonces, aquí ya hablamos de una protagonista. ¿Quién soy yo? Dopamina. Hay otra protagonista, la oxitocina. La oxitocina es el neurotransmisor de la conexión. Es el que libera a la mamá para su hijo. Sí. ¿Sí? Es el neurotransmisor de la empatía. Entonces, por eso es que los actos para otros nos dan bienestar. Okay. Por eso es que una comunidad nos da bienestar. Una comunidad que de verdad sea una red de apoyo nos da bienestar. Por supuesto, doctora. Y falta uno, que también es muy importante, que es la serotonina. Este es el más conocido porque muchas personas han escuchado los antidepresivos y lo que hacen los antidepresivos es inhibir la recaptación de este neurotransmisor, serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la paz, la calma, el bienestar y podría decirse el que ayuda a que te sientas feliz, aunque la felicidad es algo más complejo que solamente un neurotransmisor. Pero sí te hace sentir en bienestar. Como te dije, los antidepresivos son inhibidores de la recaptación, o sea que si tu cerebro igual no está produciendo serotonina, el antidepresivo no te va a servir. Por eso es que los resultados con los antidepresivos se quedan poblacionalmente en el 40, máximo 50% de la población, no a todos les sirve. Pero, ¿qué activa la serotonina? Tener un cuerpo desinflamado, dormir bien, ¿sí? Y el silencio mental y la paz emocional. La educación emocional activa la serotonina, además del propósito, tener un propósito. Entonces, todo está en relación, todo está en relación. Como te mencioné, el descanso, te tengo que mencionar que también es muy necesario los ciclos, exposición de luz y oscuridad para que podamos tener una adecuada producción de serotonina. Entonces, mira que yo te estoy diciendo con todo esto, te estoy insinuando que si tú no duermes bien, estarás más estresado, tendrás menos resiliencia al estrés, que tu alimentación también influye. Sí. Y solo desde las redes neurocognitivas, ni siquiera estoy hablando de microbiota, ¿sí? Te estoy mencionando que las conexiones con otros, pero ojo, las personas que tú eliges que te acompañen también tienen que ver con eso, por resonancia. Por supuesto, doctora. Has tocado un tema muy interesante de la vida social, la parte hormonal, la parte en cómo nosotros nos tomamos las cosas. A veces nos estresamos por cosas sin importancia. Le has dado la importancia a la fe, a la espiritualidad y a muchísimas cosas. Entonces, ya para finalizar el tema hormonal, el deporte y la exposición al sol nos ayuda a combatir el estrés desde el punto de vista hormonal. Total. Sí. Y aquí vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Porque tanto hace la mente, la emoción y o el espíritu sobre el cuerpo como el cuerpo sobre mente, emoción, espíritu. ¿Sí? Yo quiero que a partir de hoy se imaginen como si fuésemos un carro, ¿sí? Tu componente espiritual, mental y emocional es el conductor, pero el carro, o sea, si el carro está malo, si el carro no tiene gasolina, o sea, por más espíritu que le pongas a la cosa, pues no anda, ¿cierto? Entonces, todo está conectado y en algunas personas prima más una que la otra, pero en la mayoría de las condiciones más crónicas es que las dos están interactuando y las dos se tienen que trabajar. Entonces, comencemos por ejercicio, que es lo que tú me estás mencionando. El ejercicio es la mejor multipíldora para el ser humano. No solo tiene que ver con neurocognición, con neurogénesis, desarrollar neuronas, sino que también es un regulador metabólico, desinflama tu cuerpo si haces el ejercicio adecuado, con adecuados momentos de reparación, ¿sí? Y tienes una buena nutrición, ¿sí? Sino que además está claro que cuando una persona solamente activa de todas las cosas que puede activar para mejorar su estado de ánimo, si solo activa esto, ya esto puede tener un efecto antidepresivo en sí mismo. Antidepresivo en sí mismo, exacto. Entonces, es por eso que
La psiquiatría moderna ha cambiado, ¿sí? Yo manejo esto porque muchos de los pacientes con dolor crónico tienen problemas de estrés, ansiedad y depresión, pero una de las cosas que transformó el concepto es que antes, en la época donde se puso muy de moda el psicoanálisis, entonces todo era mental, vuelva a la infancia, pero nadie se aliviaba. ¿Y por qué nadie se aliviaba? Primero porque se creaban unas metáforas que eran unos inventos y muy interesantes, sí, muy interesantes, y nos ayuda a descubrir esa parte de ese cerebro inconsciente y sus metáforas y lo que guarda, pero no es práctico y no servía para aliviar a nadie. Y es más, hacía que inclusive algunas personas crearan una idea falsa de lo que los había llevado a enfermar. Sí. Entonces, cuando apareció Víctor Frank, ya te lo mencioné, apareció Jung, aparecieron la medicina funcional y se dieron cuenta que no era así, que somos unas redes mucho más complejas que que una persona se puede enfermar literalmente por estar acostada en un sofá, viendo televisión y comiendo papitas y comiendo una comida inflamatoria. Entonces, cuando entendimos esto, dijimos, bueno, entonces comencemos a ver estas personas con depresión que tanto se alivian trabajando solo desde este cuerpo, y aparecieron cosas maravillosas. Es más, hoy en día se sabe que es lo primero que tienes que trabajar, desde el cuerpo, que es lo que más rápido da resultados. Lo otro, cambiar creencias, reestructurar pensamientos o hacer procesos de perdón puede tomarle más a algunas personas. Entonces, desde el cuerpo, ejercicio. Y no solamente ejercitarte, sino que ganes masa muscular, factor protector. 2, lo que Nazaret Castellanos llama pacificar el rostro. Imagínate que hay estudios con Botox que muestran que personas deprimidas a las que se les hace Botox, solo porque tú les bloqueas la capacidad de hacer mal gesto y gesto triste, mejoran sus estados de ánimo. ¿Sí? No es mágico y no estamos hablando de los casos más graves, por supuesto. ¿Y esto por qué se da? Porque el cuerpo comunica también al cerebro. Si tú estás haciendo un gesto de preocupación, tu cerebro está detectando que algo está pasando. Sí. O sea, las señales de información que estás enviando al cerebro es de peligro. Entonces, tu cuerpo reacciona, tu cerebro reacciona, interpreta y trata de buscar cuál es el peligro. Okay. Y va a generar neuroquímica para protegerte de ese peligro. Entonces, esto se vino a traducir en un montón de terapias, como la risoterapia, ¿sí? Pero también en simplemente explicarle a las personas que si ellos por algún motivo, por aprendizaje o por necesidad de validación social, están todo el tiempo hiperexpresando, ¿sí? Disconfort, ¿sí? Ya sea rabia, queja o miedo, y si su gesticulación es muy marcada, pues realmente se están inflamando más. Se están inflamando más, literalmente. Ejercicio. Pacificar el gesto. Hábitos en general, duerme lo suficiente, aliméntate lo mejor que puedas. Entre más difícil esté tu situación de vida, mejor tienes que cuidar esto, porque serán las herramientas que te ayudarán a sostenerte mientras pase el vendaval que está sucediendo en tu vida en este momento, ¿cierto? Exposición a la luz solar, porque este es el mecanismo por el cual primero nuestro cerebro interpreta es día, es noche, vamos a dormir después o ya es momento de trabajar, pero también con el que el cerebro produce vitamina D, con el que el cerebro produce, pues el cerebro no produce vitamina D, con el que el cerebro activa el mensaje para que se produzca la vitamina D, pero también con el que el cerebro activa el mensaje para que se produzca o deje de producirse la melatonina. Entonces, que respetemos esos ciclos circadianos son fundamentales para que tengamos los mecanismos bioquímicos necesarios, y también por algo fundamental, y es que nuestro cerebro depende 100% del sueño para detoxificarse. A diferencia del cuerpo, que puede reparar algo durante el día, el cerebro solo se repara es que literalmente saca la mugre que acumuló, desinflama, ¿sí? Mata neuronas, mata textualmente, se come neuronas dañadas y permite que haya neurogénesis, o sea, que salgan neuronas nuevas, que cuando somos niños y adolescentes producimos millones de neuronas, cuando somos mayores menos, pero seguimos produciendo. Sí. Guarda información valiosa y desecha información que no es valiosa. Eso solo lo hacemos en la noche. Solo lo hacemos en la noche. Entonces, si tú no estás durmiendo, no estás permitiendo que tu cerebro haga eso.
Entonces mira lo importante que es dormir. Sí. Incluso en orden de prioridades, primero dormir, después tomar agua y después alimentarnos, en orden de prioridades, dentro de lo más básico. Sí. Entonces, teniendo esto claro, si tú mantienes estos pilares en orden, pues tu cuerpo va a tener más resiliencia. Pero asimismo, cuando estamos en una situación de alto nivel de estrés, también desde el cuerpo podemos ayudarlo a amortiguar. Y aquí tenemos unas herramientas valiosísimas y que son gratuitas. La respiración, el movimiento, una ducha de agua fría, salir a caminar y conectarme con la naturaleza, ¿sí? Esas cosas nos bajan inmediatamente y, por ejemplo, solo la respiración, regular tu respiración, te reduce tu nivel de cortisol en un 30%. Imagínese. Y eso lo portamos a donde vayamos, ¿sí? Entonces, estrategias desde el cuerpo es lo primero que tenemos que activar cuando estamos en situaciones de alto nivel de estrés y ansiedad, desde el cuerpo. Hay algo que me gustaría enseñarles hoy y que quiero que todos practiquen y que nos escriban qué pasa después de que lo practiquen, y es cómo debemos respirar y cómo debemos de entrenar nuestro sistema respiratorio. ¿Por qué? Yo soy anestesióloga y me doy cuenta que la gran mayoría de los pacientes no respiran bien. Obviamente yo los tengo en una mesa de anestesia en alto nivel de estrés, entonces probablemente tengo un sesgo porque los estoy viendo estresados, pero me doy cuenta que en ese momento todos están respirando mal. Cuando estamos preocupados, tendemos a respirar muy rápido. Sí. Acortamos la respiración y aumentamos la frecuencia. Eso, nuestro sistema neurológico lo interpreta como amenaza. Como te dije, lo que hagas en el cuerpo da una respuesta en el sistema neurológico. Entonces, así tú no estés estresado, si tú comienzas a respirar así, comienzas a producir cortisol. Así no esté pasando nada en el entorno. ¿Vale? Entonces, si tenemos que ir a hablar con el jefe, si tenemos que presentar un parcial, si tenemos un día terrible y nos fue re mal, es bueno conectarnos con la respiración para paliar un poquito lo que está pasando, ¿sí? Y además, porque si estamos en alto nivel de estrés, ya sabes lo que pasa. Desconectamos creatividad, desconectamos corteza prefrontal. En conclusión, nos volvemos menos inteligentes. O sea, tenemos menos probabilidad de solucionar el problema, al menos de la mejor manera que lo pudiéramos solucionar. Entonces, van a aprender esto. Van a concentrarse en su respiración y es más fácil hacerlo desde la nariz y no desde una respiración bucal, por muchos motivos, además porque la boca no calienta el aire, ¿sí? Porque la boca no filtra, entonces nos puede inflamar un poquito la respiración bucal, todo el sistema respiratorio, pero para el cerebro funcionaría exactamente igual, así lo hagas por la boca. O sea, que tener la nariz tapada no es un no es un problema. Entonces se van a concentrar en la respiración por la nariz y van a hacer una inspiración lenta y suave, lo más que puedan. Y cuando lleguen al máximo de capacidad van a retener el aire unos segundos, 1, 2 o 3 segundos. Van a hacer una breve apnea y después lo van a soltar igual de lento y suave. Y el objetivo es que soltarlo sea más lento que tomarlo. Después de hacer esto tan sencillo, lo van a repetir hasta que sea muy cómodo. Y cuando lo hayan hecho, si quieren todavía entrenarlo mejor, hay que ir alargando los periodos. Inspiraciones todavía más lentas. Si antes me demoraba 4 segundos, me voy a ir por 5. Después me voy a ir por 6. Y expiraciones todavía más lentas, me voy a ir por 6, por 8. ¿Vale? Okay. Quiero que hagan esos 5 minutos al día y que sensen su cuerpo antes y después de hacerlo. Y van a escribirme que están detectando. ¿Sí? ¿Sí? Sencillo. Y lo tenemos a la mano absolutamente todos. Muy bien, doctora. La verdad que nos ha quedado muy claro a todos nosotros, a nuestros oyentes, que hay una relación entre la fe, el aprender a confiar, el miedo en el funcionamiento del cuerpo. Hay una relación muy, muy estrecha entre estos factores. Así que, ¿cuál es el mensaje final
para todos nuestros oyentes, para el manejo del estrés? ¿Qué reflexiones finales les puedes dar a todos? Bueno, primero, nadie es víctima de su mente, nadie es víctima de sus emociones y hasta el último segundo de nuestra vida podemos aprender a manejarnos mejor, a mejorarnos a nosotros mismos. Entonces, independiente de nuestra biografía, independiente de nuestro marco cultural o de nuestras creencias, conocer cómo funciona nuestro cuerpo es nuestro mejor aliado. Sí. Porque el cuerpo es una herramienta y si yo aprendo a manejar esta herramienta, pues voy mejor por la vida. 2, moldear y aprender a sensar cómo estamos pensando y cómo estamos reaccionando ante nuestras emociones también es algo vital, algo muy, muy, muy importante. Y si a pesar de hacer todo esto no lo has logrado, tal vez hay que ir a un escalón más alto. Hay que pensar en esa conexión, en esa red, en ese propósito y tal vez ahí pueda estar el antídoto que te hace falta. Pero el ponderar qué es más para uno para otros está en el sensado individual. Solo la persona que vive su experiencia puede tener la capacidad de detectar estas cosas. Los médicos en eso somos una guía, un facilitador, pero ese trabajo es más hacia adentro que hacia afuera, créeme. En los últimos años le hemos dado mucha importancia a las emociones. ¿Qué son ellas? ¿Somos víctimas de nuestras propias emociones? ¿Y cómo lo relacionamos con el estrés? Sí, ahí tocas algo muy importante porque es la otra cara del estrés, ¿cierto? Del estrés psicoemocional, a eso me refiero. Las emociones son básicamente mail de información que utiliza tu sistema mamífero, tu sistema límbico para enviarte mensajes. Todas son útiles. Son un sensado interno. Básicamente, cojamos una emoción muy, muy común, la envidia. La envidia está diseñada para que si tú ves algo que tú quieres alcanzar, pero todavía no lo has logrado, tu cuerpo te lo recuerde. ¿Sí? La envidia mal vista es la que, con el deseo de deshacerme de esa sensación displacentera, lo que busco es que esa otra persona pierda lo que tiene. Pero una envidia madura, bien enfocada, debe inspirarse y no desearle el mal al otro. ¿Sí? Okay. La rabia es una emoción que busca justicia, equilibrio, siempre es comparativa. ¿Sí? Tú te comparas con los que están en tu mismo nivel y si detectas una injusticia en el sistema, activas la rabia y así sucesivamente. Entonces, las emociones son nuestro protector interno. Es el protector del alma, por decirlo de alguna manera. Nos encarrilan y nos envían el mensaje de así están las cosas bien en tus relaciones contigo mismo, con los demás o no, te estás desviando. El tema es que las emociones y la dificultad estriba, las emociones son solo eso, un mail de información. Sí. Y lo que nos ha costado es interpretarlas bien. Además, las prolongamos en el tiempo a través de sentimientos. Entonces, no es lo mismo sentir tristeza que sentir depresión. La depresión es un estado prolongado de nostalgia, o sea, una tristeza que ha pasado de su mecanismo protector. Y el mecanismo protector de la tristeza es que todo se calle para que yo vuelva al interior y reevalúe que tengo que cambiar ahora ante esta situación que ha cambiado o ante esta frustración sobre lo que he perdido. ¿Ya? La tristeza está para eso. ¿Cómo me reinvento? Y además sirve también para convocar ayuda. ¿Ya? Cuando la tristeza se prolonga y se convierte en nostalgia o en depresión, eso ya no es la función de la emoción. Eso es una mente que está participando en que esa emoción se prolongue. ¿Sí? Y eso se da porque nosotros somos seres de lenguaje. ¿Qué significa eso? Nosotros, además de nuestra realidad física y biológica, tenemos un universo tan vivo como este, que es el universo mental. Es más, te podría decir que los seres humanos habitamos más en el universo mental que en el universo real, que es algo que tenemos que cambiar. Es uno de nuestros problemas, ¿sí? En este universo mental estamos llevando diálogos internos todo el tiempo y esos diálogos internos
son como, haz de cuenta, una obra de teatro en donde hay múltiples personajes. El personaje del niño interior, que te está recordando tus necesidades básicas, tu adolescente enojado que quiere justicia, tu sabio interno que trata de equilibrar la información con todo lo aprendido en la vida, pero también puede estar el mensaje cultural, es que deberías, es que no has alcanzado, es que tú tenías ese ideal de éxito y nada, o sea, eres un fracaso. O el personaje de la mamá exigente o la mamá miedosa que se nos queda, ¿sí? Entonces, en todos estos personajes dialogamos todo el tiempo y este diálogo no es inocuo, produce productos bioquímicos que siguen alimentando la emoción. Siguen alimentando la emoción. Y alimentar la emoción puede llevarnos a que una situación para una persona pueda ser temporal y simplemente decir, sí, tuve una discusión con mi mejor amigo, pero voy, hablo con él, paso la página y solucionado el problema para toda la vida. O puede crear una situación de una discusión, donde una discusión quedó grabada en mi memoria y se queda ahí activa todo el tiempo y nunca más va a volver a ser esa relación igual. ¿Sí? Me ancla. Entonces, educar ese diálogo interno, aprender a gestionar esas emociones es supremamente importante para la salud humana. Doctora, muchísimas gracias. Esperamos pues encontrarnos nuevamente para hablar de estos temas tan interesantes, el manejo del estrés, ¿qué es? Nos quedó muy claro, así que están invitados a una próxima oportunidad. Sigan a la doctora y estamos muy pendientes de más información y más podcasts con la doctora Juliana, nuestra especialista.